Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes otro día de live. Y hoy, bueno, pues nos tocó el lunes por cuestiones de organización, pero pues van a ver que vale la pena el cambio porque tenemos hoy una invitada que nos va a platicar muchísimo sobre el tema con toda su experiencia. Ella es la doctora María José Delgado y hoy nos va a acompañar para platicar sobre el síndrome de Down. Y que también, bueno, pues empecé a recibir hoy mensajes y respuestas a el post del mito o realidad que precisamente habla de algunas de las inquietudes, ¿no?, más comunes alrededor del síndrome de Down y de las creencias al respecto. Entonces, pues voy a esperar a que se sigan conectando y a tener a la doctora María José por aquí, que ya la veo que está conectada. Y por aquí está. Seguramente también algunos de ustedes ya sabrán que el mes de octubre también es el mes para crear conciencia alrededor del síndrome de Down. Y ya tenemos aquí a María José. Hola, buenas Hola, noches. hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, también, nerviosa. No, 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 vas a ver que nos la vamos a pasar muy bien y sobre todo, bueno, pues te vamos a aprovechar muchísimo para que nos platiques toda tu experiencia con esta labor que haces, pues prácticamente ahora sí que todos los días, ¿no? Justo estaba empezando a platicar que, bueno, que el mes de octubre se reconoce también por ser el mes de la concientización sobre el síndrome de Down, ¿no? Que además octubre tiene como Sí, muchos días y muchas como ¿cómo se dice? Como que está enfocado a muchas cuestiones de salud mental y de salud en general también, ¿no? Entonces, así es. vale la pena aprovechar también esta parte para conocer un poquito más sobre esta cuestión que tiene que ver con el síndrome de Down, que es el tema que vamos a platicar. Y justo empezaba también a presentarte, ¿no? Comentaba que eres pediatra y que además, Ujú. bueno, pues tienes esta especialidad en la atención integral a niños con síndrome de Down, que es lo que actualmente, en el campo en el que realmente te desempeñas ahora, ¿no? Entonces, pues si quieres empezar tú a contarnos un poquito sobre tu experiencia, María José, para que todos te conozcan un poquito más, cuéntanos qué haces, qué te llevó a estar ahora trabajando con esta población. Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias por la invitación de compartir este tema aquí con ustedes, que es algo que pues me gusta mucho, ¿verdad? Pues como lo mencionas, yo soy pediatra, yo vivo aquí en Monterrey, Nuevo León, en México. Yo me formé de medicina aquí en Monterrey y hice mi especialidad también aquí. Hace unos años estuve ahí en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí fue donde tuve la oportunidad de hacer esta alta especialidad, que pues la verdad es a lo que me dedico ahorita principalmente, ¿verdad? Estamos ahí formando una clínica en una de las instituciones de salud públicas aquí en Monterrey y pues en el medio privado también. Siempre me preguntan por qué me orienté hacia esta área del síndrome de Down y la verdad es que por mi edad, me tocó la reforma educativa de hace muchos años ya, en la cual era una educación inclusiva. Ya empezaban las personas con discapacidad a integrarse a las escuelas, ya sin necesidad de tener como ciertos requisitos. Uh Y -huh. pues durante toda mi formación básica estuve con personas con síndrome de Down y siempre fue como habitual convivir con ellos y ver todo este ambiente. A pesar de que uno es niño, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y finalmente me decidí por este camino y aquí estamos. Claro, yo creo que esta parte que mencionas ahorita también abre muchísimo el tema de conversación, ¿no? Con lo que también yo platicaba que uno de los grandes mitos alrededor del síndrome de Down es verlo como una enfermedad, ¿no? Y todas estas preguntas de si es una discapacidad, si es una enfermedad, qué pasa, si toda la gente que tiene síndrome de Down tiene algún tipo de discapacidad, cómo, ¿no? ¿Qué pasa si es igual para todos? Si es una cuestión que se va desarrollando. Entonces yo creo que en esta parte también pues nos va a servir mucho para reconocer primero como cuáles son los aspectos alrededor de todos estos mitos, ¿no? Y de todas estas creencias que tenemos y que muchas veces no contamos con la información de primera mano. Y también, bueno, pues empezar a ver justo como tú dices, ¿no? Que cuando empiezan todas estas reformas educativas en las que se habla mucho de la inclusión educativa y también se empieza a abrir un campo de lo que sigue, ¿no? O sea, de la inclusión Ujú. laboral,
y todas estas cuestiones que si bien en un principio eran como muy separadas, hoy en día lo que se intenta es que sea precisamente una integración, ¿no? Que estemos todos como disfrutando de, de esta diversidad que también a todos nos hace crecer. Entonces, bueno, ¿qué te Así. parece si nos empiezas a platicar exactamente qué es el síndrome de Down? ¿Es una enfermedad, una discapacidad? ¿Cómo lo podemos entender Bueno, en miren, realidad? el síndrome de Down en realidad pues es una condición genética, es un exceso o una copia extra del cromosoma 21. Todos tenemos nuestros genes, ya han escuchado de los cromosomas, nuestros genes organizados en cromosomas y tenemos 46 de forma regular o de forma general. En las personas con síndrome de Down, en el par que nosotros enumeramos como 21, en lugar de haber dos cromosomas, hay tres copias. Y es justo este tercer cromosoma lo que da las características del síndrome de Down. Entonces, pues no es una enfermedad como tal, sino es una condición genética. Y es una condición genética que conlleva varias características. Una de esas características, pues, es la discapacidad intelectual, ¿verdad? Además de otras características físicas, yo creo que ya todos hemos tenido oportunidad de conocer a una persona con síndrome de Down. Hay ciertas características que comparten, que no todas deben de estar presentes. Y además de esto, pues también involucra la mayor frecuencia o predisposición a ciertas condiciones de salud. Entonces, en términos generales, pues es una condición genética que involucra discapacidad intelectual, que involucra características físicas particulares e involucra una mayor frecuencia a ciertos padecimientos de salud. Claro, y yo creo que esta es una de las razones por las cuales lo asociamos con una enfermedad, ¿no? Porque generalmente, como dices, va de la mano con ciertas afectaciones físicas, ¿no? Con ciertas, a lo mejor, predisposiciones a Uh -huh. condiciones cardíacas, ¿no? A condiciones, también gástricas, ¿no? Creo que son las más comunes. Y Uh -huh. también esta parte de la discapacidad intelectual hace que se asocie directamente con una discapacidad, cuando en realidad, como tú bien nos explicas, pues es una condición genética que tiene estas características. Así es. Creo que también una de las cosas que a veces cuesta trabajo como diferenciar es que como en cada situación, cada persona es individual y su condición es distinta, ¿no? Aunque sean, por ejemplo, una población de síndrome de Down, cada uno tiene características distintas y también en esta cuestión de la discapacidad intelectual, ¿cierto? Sí, eso qué bueno que lo mencionas porque es bien común el mito de hay grados, ¿no? Por ejemplo, las familias que dicen, ¿sabes qué? Es que mi hijo tiene poquitas características, me dicen que casi no se le nota, entonces él tiene menos y le va a ir mejor. Y esto es muy, muy frecuente. Incluso en el gremio médico todavía se acostumbra a decir, mira, no, hombre, señora, no se preocupe, su hijo ni se le nota nada, entonces le va a ir muy bien. La verdad es que no hay grados de síndrome de Down, o sea, es o tiene un cromosoma extra o no lo tiene. El hecho de que algunas personas tengan más características físicas que otro, pues es parte de la variabilidad humana, ¿verdad? Siempre les digo, ni los gemelos son 100% idénticos, entonces Claro. las personas con síndrome tampoco tienen que ser idénticas. Y esta cuestión de la discapacidad intelectual sí es muy variable. No hay como cifras como tal para decir cuántos tienen una discapacidad. Ahí sí hay grados, discapacidad leve, moderado, severa. Lo que sí se han descrito, pues es que la mayoría es una discapacidad leve a moderada, ¿verdad? Pero pues hablando de discapacidad no es lo mismo que una funcionalidad, por ejemplo. Claro, yo creo que esto es una distinción súper importante, ¿no? Que uno, lo que nos comentas, ¿no? El síndrome de Down es esta condición que responde a estas características en las que sí hay una discapacidad intelectual, pero no es la Uh -huh. misma en todos los casos. Y lo que Exacto. varía, como bien dices, es la parte de la funcionalidad y no es si se les nota mucho o se les nota poquito o como estos rasgos Exacto. físicos que luego por eso, ¿no? La gente en general nos dejamos llevar por lo que vemos, ¿no? Muchas veces Así es. somos muy visuales y somos como a partir de estas percepciones que vamos pues haciendo juicios, ¿no? No por enjuiciar a la gente ni por criticar, sino porque así vamos construyendo esta forma de conocer a los demás, ¿no? Pero también Así es. va de la mano a veces con la falta de información, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Conocer realmente y sobre todo las personas que están alrededor de gente con síndrome de Down y las que no lo están, pues también es al final como esta parte de la conciencia de la diversidad de la que hablábamos ahorita, ¿no? Así es. En tu experiencia, María José, ¿cómo trabajan esta parte, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, sobre la discapacidad intelectual?
tú que estás más enfocada como a la parte médica, pero que obviamente das toda esta atención integral, ¿cómo manejan esta parte intelectual? Pues, por ejemplo, todas las personas, pues existe lo que es el neurodesarrollo, que ya me imagino lo han visto anteriormente. En las personas con discapacidad intelectual o cualquier otra discapacidad, pues existen programas de intervención temprana, que así les llamamos, que son programas en los cuales se trata de ayudar a la persona a desarrollar todas estas funciones que ella tiene per se. Entonces, en el área médica, por ejemplo, mi labor o nuestra función es informar a los papás y a las familias de estos programas, del objetivo de estos programas y de los beneficios que nos van a traer estos programas y promover la integración, ¿verdad? Para promover el desarrollo. La discapacidad intelectual también es una duda siempre de los papás, de que llegan a la consulta y quiero que me digas, acaba de nacer el bebé y quiero que me digas cuánta discapacidad tiene, qué va a poder hacer, qué no va a poder hacer. La verdad es que eso hay que estar bien conscientes que es difícil. Yo siempre pongo el ejemplo, pues todos los que son papás por primera vez al recibir a su bebé no les decimos, ah, mira, él va a ser buenísimo en matemáticas o él va a ser abogado. Claro, Entonces es difícil decirle a los papás, obviamente es una parte que les preocupa mucho, pero lo importante es saber es que sí, es verdad, la mayoría tienen discapacidad intelectual, pero existen estos programas de intervención temprana y a largo plazo pues ya educativos como tal, que nos ayudan a pues no reducir el grado de discapacidad intelectual, pero sí mejorar la funcionalidad o el hecho de poder subsistir de la vida diaria, trabajar, estudiar, ser independientes, que esta es la parte más importante, que es el objetivo principal de estos programas. claro. Y yo creo que esta parte también es muy importante como entender que todo este proceso del neurodesarrollo, ¿no? Que al final todos tenemos como estas etapas de desarrollo y estas etapas de Uh vida en -huh. las que vamos adquiriendo habilidades que no teníamos antes, ¿no? Como bien dices, pues cuando nacemos o nace un bebé no sabemos qué capacidades va a alcanzar, ¿no? Hasta dónde se va a Exacto. desarrollar, porque Uh al -huh. final eso es algo que afortunadamente, y siempre lo digo, ¿no? Tenemos esta posibilidad de cambio y de crecimiento que es impresionante también, ¿no? Que muchas veces no alcanzamos a ver hasta dónde podemos llegar y cómo con la guía adecuada todos vamos desarrollando más nuestras capacidades y nuestras habilidades. Y es lo Exacto. mismo que pasa en el caso del síndrome de Down, ¿no? Igual Así estos es. niños van a pasar por sus etapas de desarrollo y van a ir adquiriendo nuevas habilidades y nuevos aprendizajes. Lo que va a Sí. variar, pues va a ser a lo mejor en ritmo, en forma, ¿no? Por ahí ahorita nos platicarás un poquito más de estas características, a veces también motrices y del lenguaje que observamos en esta Claro. población, pero que al final no tiene que ver con una incapacidad para aprender. Y que No. eso yo creo que también es otro de los grandes mitos y que va de la mano con esto que mencionabas como para ver al futuro, ¿no? Si van a lograr ser independientes o no. Y que bueno, también ahorita que ya nos platiques un poquito más, yo tomaría esta pauta que dabas bueno, todos somos diferentes y a todos nos cuesta trabajo una cosa u otra, ¿no? Incluso Uh -huh. en otro tipo de poblaciones, no necesariamente en el síndrome de Down, también encontramos adultos que no logran ser independientes por muchas razones hasta ambientales, ¿no? O sea, de estimulación Exacto. y de otras, o como más de educación, y no tanto por una condición per se. Entonces me parece que esto también es muy interesante verlo como con otros ojos, ¿no? Cuando hablamos de los chicos con síndrome de Down. Claro, y las mismas familias también que lo sepan, ¿no? Porque hay familias todavía ahorita, 2020, que dicen, ah, tiene síndrome, pues no va a ir a la escuela, Uh -huh. no va a aprender, no lo llevan a la escuela, incluso se la pasan en su casa, no le ponen tareas en casa, no le asignan tareas. Es decir, es importante que sepan que es capaz, ¿verdad? Y que al igual que sus otros hijos o al igual que todos, si le damos las herramientas, pues pueden salir adelante. Obviamente hay cosas que le van a costar más trabajo que otras, pero pues es como todos, ¿verdad? Y no es algo que no se pueda trabajar. Claro. Y en estas cuestiones también mencionabas como esta parte del acercamiento con los papás, ¿no? Que me imagino que debe de ser también pues como una parte complicada de tu labor al principio, ¿no? Cuando empiezas a acompañarlos en este proceso que al final, bueno, también se habla por ahí de un duelo cuando se tiene un hijo que precisamente no entra en el esquema que teníamos, ¿no? Porque al final
todas estas cuestiones tienen que ver con lo que se espera, con las expectativas, ¿no? Siempre todo lo que va alrededor de los nacimientos está muy cargado de las expectativas de los padres, de las expectativas sociales, de todas estas Así historias que es. nos vamos haciendo de lo que va a ser tener una familia, ¿no? De lo que va a ser la visión de ser padres, el concepto que tiene cada quien y que realmente pocas veces como que también es un concepto que se cuestione, ¿no? Como que lo damos ya por hecho que la vida va a ser de cierta manera y cuando cambia o hay un reto o algo que no esperábamos, pues también se pasa por un proceso de ajuste complicado. Eh, ¿cómo, Claro. ¿Cómo has vivido tú este proceso de acompañar a los papás? Pues la verdad ha sido un proceso, yo creo que de aprendizaje en ambas direcciones. He aprendido mucho de ellos. Sí es una etapa difícil, como bien dices, pues es algo que no es esperado. Siempre los papás pasan por un duelo. Hay todo tipo de emociones, alegría por tener un hijo nuevo, tristeza porque no es lo que esperaban, angustia porque no saben qué va a ser de él, enojo porque creen también muchas veces que hubo algo que ellos hicieron. Eh, y la verdad es que todas estas etapas se pasan invariablemente en todas las familias. Lo importante aquí es reconocer que pues es un proceso natural y que no creo que exista una persona que diga o que se alegre de que su hijo o hija tengan una condición que probablemente la sociedad no está preparada al 100%, ¿verdad? Yo creo que si la sociedad estuviera 100% preparada, las herramientas, todo, la angustia de los papás o este proceso de duelo sería menor. Entonces es por eso que pues luchamos todos día con día para este proceso de inclusión. Pero sí es complicado. A veces lo que ayuda más es formar redes de apoyo entre familias. A veces uno como médico te pasas, no miento, mis pacientes no me dejan mentir, pasamos 2, 3 horas en el consultorio tratando de dar información, pero nunca es lo mismo que alguien que ya pasó por ese proceso te lo diga, ¿verdad? Porque lo toman como, bueno, tú sí me entiendes, sabes por lo que estoy pasando. Entonces muchas veces eso es lo que hacemos, tratamos de enlazar, sabes que hay estos papás que ya pasaron por lo que tú pasaste y les gustaría mucho platicar contigo. Y eso yo creo que es lo que ha ayudado bastante en el proceso. Es una red de apoyo tanto del médico a familias y entre mismas familias. Claro, sí, definitivamente yo creo que algo que nos caracteriza como seres humanos en este manejo emocional que a veces no sabemos qué hacer con él, es esta facilidad de la empatía, ¿no? Y que a veces no sentimos empatía con la gente que no está en nuestra misma circunstancia, ¿no? Por mucho que, por ejemplo, como médico, como terapeuta, seamos empáticos y tratemos de transmitirlo, ¿no? De cómo estamos como comprendiendo la situación en la que están los demás, pues también a nosotros nos pasa como personas, ¿no? Que siempre te identificas más con lo parecido, con lo que reconoces, con alguien que sientes que está realmente viviendo lo que tú estás viviendo. Entonces, claro que este tipo de redes de apoyo me parece que son súper valiosas y que no se puede quitar la parte del acompañamiento profesional porque precisamente pues es en donde va la información y en donde va a poder estar como este toque tal vez a veces de certeza, ¿no? Bueno, de cierto tipo de certeza, porque al final volvemos a lo mismo. Cada persona se va a desarrollar de manera diferente y cada etapa va a traer un reto diferente, incluso en estas poblaciones, ¿no? Que no lo hace distinto al desarrollo de los demás, sino que tiene estas particularidades de las que ya hablabas. Y Claro. precisamente, perdón. Ah, no, iba a comentar solo que haciendo énfasis en esta cuestión de la familia, que el apoyo a la familia es muy importante porque realmente es el pilar, o sea, el grado en que la persona va a llegar a ser funcional, a desarrollarse, a hacer toda su vida, finalmente dependemos de nuestra familia, ¿no? Que son quienes al principio nos dan como este impulso, las herramientas, y luego ya nosotros vamos tomando nuestro camino, ¿verdad? Entonces, en las personas con síndrome, pues la familia no deja de ser como el pilar y siempre les digo, como el pilar o la base, pues tienen que estar fuertes, ¿no? Entonces es importante, pues, reforzar el acompañamiento y también para otros profesionales de la salud darles este acompañamiento, ¿verdad? No solo enfocarnos en cuestiones médicas, por así decirlo. Claro, y yo creo que esto va de la mano con lo que mencionabas de cómo es también la visión social, ¿no? Cómo Ujú. apoyamos a este tipo de familias o cómo nos relacionamos con estas cuestiones, ¿no? Con las personas que tienen discapacidad, con las personas que tienen alguna condición, con cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Y esto también hace
incluso el manejo de los padres pase por estas etapas, ¿no? De angustia, como tú decías, por no saber qué va a pasar con las Ujú. relaciones sociales, ¿no? Fuera de casa. Pero también Exacto. justo esta parte que me parece que, bueno, no está de más repetirla, ¿no? Y justo como lo acabas de decir, que al final que la familia tenga toda esta información siempre va a ser como la fuerza más grande, ¿no? Porque es lo que Ujú. permite que se dé todo este apoyo, que tengan acceso a estos programas integrales que van a hacer que pues estén desarrollando todas estas áreas que necesitan más apoyo y que también, bueno, se impulse esta parte de que tengan una vida normal, ¿no? Vayan al colegio, puedan tener sus actividades, relaciones sociales y todas estas cuestiones que precisamente hacen la atención Claro. integral. Y quería Claro. leerte aquí una pregunta, un comentario con pregunta que tenemos Ujú. aquí de Carlos, buenas noches, que dice, he trabajado con gente que tiene síndrome y me podrían decir cómo podemos tratarlos para ser correctos en ese aspecto. Soy consciente y les trato normal como a todos, ¿es correcto? Pues claro, sí, son personas y pues este término de normal, anormal, pues en realidad como es muy ambiguo y muchos lo usamos, pero en realidad pues son personas, entonces hay que tratarlas de la misma manera. Lo único es reconocer, por ejemplo, hay personas con síndrome Down que tienen discapacidad auditiva, por ejemplo, entonces si nos percatamos de esto, hay diferentes formas de comunicarnos. O a veces hay personas, como yo, por ejemplo, tendemos a hablar muy rápido y decir un montón de información rápidamente, entonces no tenemos que hablarles lento ni nada, pero sí tratar de organizar nuestras ideas y hablar pues normal, ¿verdad? Y pues referirnos a la persona directamente. Muchas veces siempre nos referimos al acompañante o a la persona que esté con ellos y la verdad es que pues no, ellos están ahí, comprenden y pueden dar una respuesta. Entonces, ¿cómo hay que dirigirnos a ellos? ¿Cómo nos dirigimos a todas las personas? Yo creo que todos hablamos de forma normal y si nos percatamos durante la conversación que es una persona con discapacidad auditiva o algún otro tipo de discapacidad sensorial, pues ya vamos como adecuando la forma, ¿verdad? Pero sí hay que tratarlos como forma normal. Claro, yo creo que justo tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento sobre esta parte de la percepción visual, ¿no? Que solemos Uh relacionarnos a partir de lo que vemos o de cómo -huh. vemos las cosas. Y entonces eso nos hace como generar estas ideas de cómo deberíamos de actuar o a lo mejor de sentir que tenemos que ser como demasiado cuidadosos, ¿no? Para Uh no -huh. hacer sentir mal a las personas y que al final yo creo que justo lo que dices es lo importante, ¿no? Relacionarnos como lo hacemos siempre y cuando nos relacionamos con alguien que no conocemos, pues poco a poco vamos conociéndonos en la interacción y vamos Claro. midiendo pues desde los límites, las formas, ¿no? Incluso darnos cuenta de este tipo de cosas, como tú decías, discapacidades o cuestiones sensoriales que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay Uh veces que -huh. no te das cuenta que estás hablando con alguien que no escucha muy bien o con alguien que no tiene una visión al 100 y entonces también, ¿no? Los movimientos y la forma de relacionarse es distinta y no nos damos cuenta de muchas cosas y entonces tampoco estamos como cuidando la relación y Uh pensamos -huh. que solo cuando se nota algo tendríamos que ser cuidadosos cuando en realidad yo creo que como bien dices el trato y el cuidado pues debería ser el mismo, ¿no? De ir conociendo a la persona con la que nos estamos relacionando. Así es. Y en esta cuestión de la interacción y la parte de inclusión que platicabas hace un momento, también salía el tema de la independencia. Uh -huh. ¿Qué pasa con estas cuestiones del desarrollo y el poder lograr una vida independiente? Bueno, yo creo que esta parte, las personas con síndrome tienen ciertas características. Una de ellas, pues, es la hipotonía, la cuestión de la fuerza muscular, por así Uh decirlo, -huh. que es menos, ciertas características bioquímicas o estructurales a nivel sensorial, a nivel cerebral, que hacen un poco más complicado todo este proceso de integración y aprendizaje. Complicado, pero no imposible. Entonces, si nosotros queremos fomentar la independencia, que obviamente se puede hacer, van a la escuela, estudian, trabajan, pueden tener pareja, se casan, viven solos, pero sí tenemos que trabajar en ello. Yo creo que pues ninguna persona, si nosotros no vamos a la escuela, si no vamos a la universidad, si no nos enseñan nuestros papás a leer, a sumar, a bañarnos, a comer, pues no hay forma de que lo aprendamos. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar lo más temprano posible
desde el hecho de, como todos les digo, de cepillar tus dientes, peinarte, comer tú solo, tener tu cama, ir a la escuela. Desde pequeñas cosas, desde la infancia empezamos a promover la independencia, ¿verdad? Como todos Ujú. pasamos por esta etapa. Ya conforme van creciendo, van pues adquiriendo mayores responsabilidades, que eso sí es algo muy importante. A veces la misma familia no cree en la capacidad de o trata de no asignarles estas responsabilidades pensando que, ah, no, pues no lo va a hacer o me da miedo que lo haga mal o no, ni siquiera lo intentan, vaya. Y la verdad es que no, es como todo. Si queremos que sean independientes, pues hay que fomentar la independencia, ¿verdad? Con la educación y el proceso que todos seguimos a lo largo de nuestras vidas. Claro, yo creo que esta es una parte que es muy común, ¿no? Cuando se siente que hay como esta necesidad de apoyo, se tiende a veces a la sobreprotección. Y Así esta parte es, de ser, ¿no? Como lo que decíamos hace un momento, ser extremadamente cuidadosos o sobreproteger a las personas con condiciones o sin condiciones de cualquier tipo, pues siempre ujú, resulta contraproducente, ¿no? Evita precisamente esta posibilidad de desarrollar otras capacidades, de ser autónomos, de tomar decisiones, ¿no? Incluso de el desarrollo intelectual pues también tiene que ver con la estimulación del ambiente, ¿no? No es nada más determinante si naciste con una discapacidad intelectual o no, ¿no? También hemos visto así casos es, pues de niños que tienen como todo el potencial y la estimulación alrededor es tan pobre o no se da, que entonces tampoco desarrollan estas habilidades que niños con claro. síndrome de Down, ¿no? Que podemos encontrar, cómo van adelante, se desarrollan, siguen aprendiendo, cada vez son más independientes y si no fuera por los rasgos físicos ni te enterarías tal vez, ¿no? Que tienen alguna condición. Sí, así es. También en este aspecto muchos papás es bien común que digan, bueno, es que aquí en México no, a lo mejor en otros países sí tienen programas, en otros países sí viven solos, pero aquí en México la realidad es que no. Y no, o sea, no nos conocemos todos a todos, pero lo he visto en los pocos años que llevamos en esto, en diferentes estados. Hay personas con síndrome independientes, hay personas con síndrome que tienen sus parejas. Aquí en Monterrey, por ejemplo, en otro municipio de Cadereyta, hacen sus carreras, tratan de tener sus empleos, tienen sus sueldos. Hace poco tuvimos, bueno, hace como un año, una feria de salud en la cual invitamos personas con síndrome para dar testimonio de ello, ¿verdad? No tenemos que ir a un país del primer mundo ni tener todos los recursos económicos para fomentar esta autonomía, que eso es algo muy importante también, ¿verdad? Claro, yo creo que en esta parte de la autonomía y de este trabajo de desarrollo de habilidades y todas estas cuestiones, es más bien como el estar ahí y el recibir la atención adecuada en el momento adecuado, más allá de otras cuestiones, ¿no? Porque al final, como bien dices, ni siquiera es una cuestión económica, ¿no? A veces más bien esta parte a lo mejor tendrá que ver con los tratamientos médicos y con estas cuestiones que ahorita nos platicarás un poquito más de estas afecciones que mencionabas al principio, que con la Claro. cuestión o con la posibilidad de hacer una vida independiente. Por acá también hay otra pregunta que dice, ¿las personas con esta condición tienen una expectativa de vida menor? No, en realidad sí, nos vamos hace, no sé, 70, 80 años, la expectativa o la esperanza de vida era de 25, 30 años, pero actualmente la esperanza de vida es de 60 años o más. En realidad, con los avances de la medicina y los trabajos con la sociedad y todo, pues todas estas condiciones médicas que pudieran afectar la esperanza de vida se detectan de forma más temprana, se tratan y se evitan complicaciones. Entonces, realmente la esperanza de vida, pues es bastante amplia, 60 a 70 años. Eso de que ay, no viven o se mueren muy jóvenes, en realidad ya dejó de ser realidad. Sí, es más bien una cuestión de la atención que se reciba, ¿no? Así es. Y bueno, justo entrando entonces a este tema de la parte médica, ¿no? De las afecciones que comúnmente suelen presentar. ¿Cuáles son las más comunes? Pues hay varias. Entre las más comunes, por ejemplo, están las cardiopatías congénitas. Se presentan en 6 de cada 10 niños con síndrome de Down. Las cuestiones de afección de la función tiroidea, que están hasta en un 30%. Malformaciones congénitas a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema urinario, por ejemplo. Las afecciones oculares, hasta en un 80%.
hay mayor frecuencia de trastornos de audición, tanto congénitos como adquiridos, hasta en un 70-80%, afecciones pues del aparato estomatológico, de la dentadura, de la respiración, infecciones del tracto respiratorio. Sí son varias, el hecho de mencionarlas tampoco es para alarmar o asustar a los papás, pero es importante conocerlas porque muchas de ellas no se detectan de forma temprana, se detectan ya una vez que hay alguna complicación o alguna secuela. Entonces, justo por eso existe pues este programa, ¿no? Y ya hay guías a nivel internacional que nos definen en qué momento de la vida tenemos que buscar todas estas condiciones. No esperar a que se presenten o que ya haya una complicación, justo porque mejora el pronóstico tanto de salud como funcionalidad, ¿verdad? Entonces, si ya está establecido, les digo, estas guías son de acceso gratuito para todos y ahí vienen cada cuándo tenemos que valorar estas condiciones de salud. Sí, yo creo que también esta cuestión de poder reconocer que al final, bueno, sí hay como esta predisposición, ¿no? Como tú dices, Ujú. parece una lista muy larga, tampoco quiere decir que todos tengan todo al mismo tiempo, ¿no? Pero Exacto. justo es importante, como decíamos, que la información esté ahí, ¿no? Y que sea a lo que se pueda poner atención en los momentos indicados, ¿no? Y que afortunadamente con un acompañamiento, como decíamos, profesional, ¿no? Integral de médicos, de terapeutas, de red de apoyo, de todas estas cuestiones, pues se podría prevenir, bueno, se puede prevenir y tratar muchísimos aspectos que van a darles buena calidad de vida, ¿no? Y como bien dices, no es Así como es. hace años que estas condiciones no se conocían o no se trataban, o como también mencionabas, que desafortunadamente todavía hay casos en los que los niños en estas condiciones no son estimulados o no se les dan las mismas oportunidades desde casa, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues esto obviamente estamos buscando que cada vez sea distinto en todos los aspectos, ¿no? Desde las familias hasta la parte social y, como bien decíamos, hacer todo este proceso de inclusión en la vida, pues como es, ¿no? O sea, en cada etapa con las cosas que corresponden para lograr esta independencia. Yo creo que también es muy interesante saber de tu experiencia esta parte de todas las oportunidades que también hay aquí, ¿no? Y todos los programas que hay, no solo para la atención médica, como ya mencionabas, pero también para impulsar estas cuestiones de autonomía, de estudios, de independencia. Mencionabas por ahí también que pues hay varios lugares, varias escuelas también, ¿no? Incluso universidades que tienen estos programas. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta parte, de esto que también tú y yo ya habíamos platicado un poco sobre Ujú. cómo también se impulsa desde, desde la interacción social y la interacción con la educación y todas estas cuestiones que se mantengan después en esta vida independiente? Claro, pues ya son varios los programas que existen en varias áreas de la República y son programas tanto públicos como privados, que son de acceso a población de bajos recursos o personas con mayores recursos. Son en el área pública, pues están las cuestiones de Secretaría de Salud, los DIF, los CRE, los CAM, que hay distribuidos diferentes a lo largo de las ciudades y algunos tienen funciones en cuestión de la edad de los niños, ¿verdad? Según lo que necesiten. Existe a nivel público también estos programas de adecuaciones curriculares en las cuales los niños pues van a las aulas y a sus clases con todos los demás niños, tengan o no alguna discapacidad, pero se hacen ciertas adecuaciones tratando de adaptar estos programas para que vayan a la par o sea una forma como más digerible para las personas con alguna discapacidad. Y esto ya existe desde hace pues toda mi vida que me tocó. También existen ya asociaciones en las cuales son diferentes niveles educativos, ya sea educación básica o media superior, en la cual se trabaja con las personas, se evalúan las personas con síndrome de Down, se hace una evaluación, inician un programa en el que inicialmente están solo con personas con síndrome de Down o con alguna otra discapacidad y poco a poco se van integrando ya al área de las personas sin discapacidad y ellos van a las escuelas de educación básica y media superior junto con personas sin discapacidad, ¿verdad? Siguen las mismas clases, los mismos programas, sin dejar de lado el apoyo cuando así lo requieran, ¿verdad? Habrá personas que a lo mejor este proceso de adaptación se da al 100% y no necesitan adecuaciones u otros apoyos, pero sí los existen y antes era como solo en educación preescolar, primaria, secundaria.
Ahorita afortunadamente han avanzado los años y ya hay a nivel también de preparatoria y a nivel de universidad. De hecho, hay en Ciudad de México, en Querétaro, aquí en Monterrey, en Cadereyta, que está aquí en Nuevo León, ya universidades que están permitiendo pues la educación superior ya en personas con síndrome de Down. Sí, me parece que esto es súper importante, ¿no? Que conozcamos que al final sí, sí están las oportunidades, ¿no? Si bien lo decíamos, ¿no? Es complicado a veces porque la sociedad todavía no es completamente abierta a todas estas cuestiones. Yo sigo creyendo que tiene que ver con falta de información, ¿no? Esta Ujú. cuestión y que bueno, solemos ser un poco rígidos con las diferencias, pero que la realidad es que al final mientras más impulsemos, ¿no? A estas familias que están viviendo estas situaciones, pues va a ser mucho más fácil que cada vez sea mayor el número de personas que están accediendo a estas oportunidades que sí existen, ¿no? Y también yo creo que aquí otro de los mitos tiene que ver con esta parte de, ok, sí van a poder hacer una vida independiente y pueden trabajar y pueden hacerse cargo de ellos mismos, ¿no? Pero justo aquí siempre entra la pregunta de si siempre van a necesitar algún tipo de apoyo, alguien que vea por ellos, alguien que los ayude, por ejemplo, a administrarse, alguien que esté ahí cuando se relacionen con otras personas, porque también está como esta idea de que todo el mundo puede abusar muy fácil de ellos, ¿no? Y que no van a poder poner límites. ¿Qué nos puedes contar de esta parte? Bueno, sí, es un tema ahí un poco amplio porque es la duda principal de los papás, ¿no? El día que yo no esté, ¿qué va a ser de mi hijo o de mi hija? Uh -huh. Entonces, en realidad esto es muy variable, depende de cada persona. Hay personas que requieren de un facilitador, así se le llama. Hay ciertos programas en los cuales son personas con discapacidad que tienen su empleo, ellos se mantienen a sí mismos, mantienen su lugar donde habitan, pero hay un facilitador que va cada ciertos días a ver, oye, que todo está bien, que necesitas, tuviste algún problema, y tienen este tipo de asistencia. Y el grado de esta asistencia, pues es diferente, ¿verdad? Hay personas que van a requerir como más de alguien que los apoye en esta área y otros que no tanto. Hay personas con síndrome de Down que no tienen ningún facilitador, pero obviamente como todos no dejan de tener contacto con su familia, ¿verdad? Ni Claro. siquiera uno mismo al independizarse, pues no es como que no, ya no necesito a nadie para nada, ¿verdad? Entonces es como todos. Sí hay ciertas áreas, por ejemplo, esto que mencionaban de que se van a aprovechar de ellos y todo, pues está en nosotros darle esas herramientas. Si nosotros le enseñamos a administrarse de forma sencilla, si nosotros les enseñamos qué es lo que es el abuso o el daño, pues ellos van a aprenderlo, ¿verdad? Pero tenemos que estarlo fomentando. Esta cuestión del abuso sexual es como un tema súper amplio y es algo de lo que también les preocupa. No son seres asexuales, todos los seres humanos tenemos sexualidad, es inherente a nosotros. La cosa es que a nosotros nos enseñan desde pequeños lo que es la sexualidad, nos enseñan el nombre de nuestros órganos sexuales, nos enseñan la diferencia entre masculino y femenino, nos enseñan a cuidarnos, a lo que es el embarazo, a las enfermedades, cómo prevenirlas, pero con las personas con discapacidad hay como todo un tabú en este tema en el que no, pues él no va a entender o él no va a saber de esas cosas, él no. Entonces no les enseñamos cómo queremos que reconozcan lo que está bien, lo que está mal o cómo ejercer plenamente su sexualidad, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo que es la educación que inicia desde la familia y entre más temprano mejor, ¿verdad? Entonces sí fomentar como este aspecto de enseñarlos y la asistencia es variable de cada persona. No todos van a requerirla y los que lo requieren no todos lo requieren tan frecuente, vaya, o tan apegado como otros, ¿verdad? Eso sí va a depender de cada persona. Sí, y justo como lo mencionas, ¿no? Es esta parte en la que muchas de nuestras creencias tienen que ver con lo que se hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Como en esta parte desde la expectativa de vida, que bueno, antes no había como todas estas oportunidades, que no se veía tampoco precisamente también por la expectativa de vida, pues esta imagen de pensar en adultos con síndrome de Down que hicieran una Ujú, vida adulta, ¿no? Y claro. entonces yo creo que eso también es lo que hace que a veces sorprenda tanto pensar que claro que las posibilidades que tenemos hoy en día, los avances médicos y los avances en muchas áreas, hacen que podamos vivirnos, ¿no? Y vivir
todos como en una sociedad con esta diversidad, pero que además sí hay funcionalidad, ¿no? Que es justo lo que mencionabas en estas diferencias. Y que también, pues nuevamente el tema de la sobreprotección o de este temor es el que hace que entonces logren desarrollar esta independencia contra la dependencia o la necesidad de tener a alguien ahí siempre, ¿no? Porque al final, como bien lo dices, pues otra vez recae en que todos tenemos como las mismas posibilidades, ¿no? Y que igual personas sin ninguna discapacidad, pues hay personas más independientes que otras, hay personas que siempre Ujú. necesitan cierto acompañamiento o cierto apoyo de su familia o de alguien cercano que esté ahí para apoyar en ciertas situaciones. Y yo creo que una de las claves también pues es reconocer que todos somos seres sociales, ¿no? Y que todos necesitamos Claro, de unos de alguien los más. otros, que no es como voy a ser independiente y entonces yo tengo que poder solito con todo lo que me pase y con el mundo y eso tampoco es real, ¿no? Yo creo que esto, como lo Claro, mencionas, nos deja esta claridad también de poder entender que no tenemos por qué ver las diferencias de la forma en la que las vemos, ¿no? Si bien sí hay diferencias y las hay entre todos, hay características específicas de ciertas condiciones, de ciertas situaciones, de ciertas discapacidades, de condiciones, de enfermedades, de bueno, de todo lo que tenemos en el mundo, que sí nos hacen o nos alertan a tener ciertos tratos, pero por funcionar, ¿no? Porque todo esto estemos pues atando relaciones y redes que nos permitan a todos como sociedad desenvolvernos en un ambiente sano y óptimo para todos, ¿no? Entonces, si claro. lo viéramos yo creo que así, es mucho más fácil relacionarnos, seguir creciendo como sociedad, ¿no? Tener estos temas de inclusión real y no como con el trabajo que nos cuesta de repente, ¿no? Y yo creo que Ujú. vuelvo a insistir, ¿no? Que la información es la que hace la posibilidad de ver las cosas así, como son, y no como a veces nos las imaginamos con estas Claro, ideas como viejas y a lo mejor de lo que oímos o de lo que creemos por lo que vemos, porque los vemos frágiles y no quiere decir que lo sean. claro. Sí, es como un estigma acerca de las personas con síndrome Down, pero pues esto ya ha cambiado a lo largo del tiempo y eso es importante que todos contribuyamos de cierta forma pues a cambiarlo, ¿no? Yo creo que siempre he pensado que la inclusión o verdaderamente la lucha es cuando veamos una persona con síndrome de Down caminando solo en la calle o trabajando o leyendo, no nos sorprendamos, ¿no? Es como que, pues, que yo también trabajo, yo también camino solo en la calle y nadie dice, ah, mira, está caminando, está trabajando. Pues creo que eso realmente es el mundo como ideal en la que todos, pues, a pesar de tener diferencias, pues, no lo veamos como la normalidad, vaya, porque en realidad que tengan familia, que se casen, que trabajen, pues yo lo veo como el ciclo de la vida de todos, ¿no? No, no me tendría que sorprender que fomentamos que trabajen, que sean independientes, porque pues yo creo que es la finalidad de todas las familias, ¿no? Claro, y que también tiene que ver con esta parte de la idea de la comprensión, ¿no? De si realmente entienden o no entienden. Y con todo lo que, pues, lo que hemos platicado ahora, pues es como esta parte de ver que al final no es que se comprometa su capacidad de entender, ¿no? No es que se comprometa su capacidad de relacionarse, ni de desarrollarse, ni de nada de lo que todos podemos hacer, ¿no? Y bueno, lo repito, cada uno con nuestras características individuales que no nos exime de ser de desarrollar más o menos ciertas habilidades o capacidades. Así Eh, es. te voy a leer acá otro comentario que dice, las personas con síndrome de Down pueden contratar seguros de gastos médicos mayores y si hay aseguradoras que los cubran o qué recomendación hay para ellos. La verdad es que esto es uno de los temas que pues sí es complicado para las familias y que se enfrentan. Sí pueden contratar un seguro de gastos médicos mayores, pero las coberturas tienen ciertas especificaciones que los limitan. Es, por ejemplo, pues les ha tocado el caso, no es lo mismo que una persona, no sé, de 15 años contrate un seguro de gastos médicos mayores a que lo contrate una persona de 58 años, ¿verdad? Obviamente el costo, la amplitud de Uh cobertura, -huh. las condiciones son diferentes. ¿Por qué? Porque los aseguradores, pues, digo, no es por hacer mala publicidad, pero pues saben que es más probable que la persona de 58 años pues tenga un padecimiento a corto plazo, ¿no? A diferencia de la persona de 15 años. Entonces, las personas con síndrome se consideran una población propensa a ciertas condiciones de salud que por eso complica un poco las cuestiones de los seguros médicos. Aquí la recomendación que no deja de ser pues una condición genética, congénita. Entonces, Uh -huh.
si no tenemos ningún tipo de seguridad social, de seguro de gastos médicos y estamos pensando a futuro tener un hijo, todas las personas tenemos probabilidad de tener un hijo con síndrome Down, entonces sería bueno tener este seguro desde antes, porque si ya nace la persona con trisomía 21, el seguro lo cubre. Como es una condición genética, no sé si me explico, Sí, y sí. lo dan de alta a los papás y pues tienen un poco más de cobertura que si no lo tenemos hasta después de haber nacido, ¿verdad? Y si hay aseguradoras que los cubran, obviamente cada una tiene sus especificaciones, ahí sí sale de un poquito de mi rango. Y pues la recomendación es eso, que las familias que van empezando, van planeando tener hijos, pues como todas, ¿no? Protegerse y tratar de trabajar en cuestión de tener seguros. Y si no tienen seguros de gastos médicos mayores, no están descubiertos. Créanme, están las instituciones como el Seguro Social y la Secretaría de Salud, que son muy completos. A veces tendemos a menospreciarlos, pero la realidad es que no. Y son muy buenas. Y toda la población que no tiene estos seguros, pues está cubierta. Por ejemplo, aquí en Monterrey estamos en un área, en un sector público y afortunadamente el seguro de INSABI les cubre ahí muchas cosas. Entonces, sí, hay la forma de, si no tienen un seguro de gastos médicos mayores, hay la forma mediante las instituciones públicas. Y mira, esto me parece que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces se piensa que justo otra vez con esta idea de que es como una enfermedad, no van a poder tener estos apoyos de los seguros, ¿no? Y como bien dices, es una manera de también de planear y de prevenir cuestiones que podrían suceder con cualquier hijo, ¿no? Y con cualquier Así circunstancia, es. desde el parto, cualquier complicación, y al final, pues si ya están asegurados, pues se ahorran como este trámite que puede ser a lo mejor un poco complicado por estas trabas que ponen, ¿no? Y que al final, pues Así sí, es. están relacionadas con las condiciones médicas, más no con que sea una enfermedad, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante saberlo y que bueno, al final, aunque no estén asegurados, sí los pueden asegurar, ¿no? Sí, Y, pero y la también cobre. creo que es como reconocer todo lo que ha crecido esta parte de la atención en las instituciones públicas, ¿no? Que también ya hay muchos programas y muchas formas de tener acceso a este tipo de apoyos y de programas que realmente dan una atención pues profesional y adecuada, ¿no? Porque también muchas veces se tiene esta idea de que no va a estar bien tratado o de que no va a haber como este acompañamiento y en realidad, bueno, pues entre toda esta red que también trabajan ustedes, a la que tú perteneces, también tienen como estos apoyos, ¿no? A estas instituciones. Sí, así es. Digo, no es comercial, pero está Red Down México, que la verdad es que cada vez está creciendo. A mí me invitaron a formar parte ya estaba establecida desde hace algunos años. Están en Quintana Roo, en la Ciudad de México, recientemente en Tabasco. Aquí en Monterrey estamos iniciando también. En México está la Clínica Down, en el Instituto Nacional de Pediatría, que es donde yo me formé. Está la doctora Carla Adney Flores, que es la encargada. En Querétaro también está una compañera, la doctora Elena Garza, en Bolivia, en Venezuela, aquí en Saltillo. La verdad es que cada vez hay más profesionales de la salud interesados y pues que hay la forma de acercarse a ellos, ¿verdad? Para orientación, tanto siendo personas, familias o los mismos médicos que a veces pues buscamos apoyo de algún especialista. Pues sí. Se nos acaba el tiempo y yo, Sí, bueno, no quisiera que nos fuéramos con ninguna duda. Yo creo que también todo lo que nos has compartido hoy, pues nos da pues muchísima claridad, ¿no? Y muchísima, pues información sobre a veces estas ideas que tenemos de las cosas que no son las adecuadas y que también yo ujú, creo que nos dejas con esta reflexión y esta mirada que si de por sí estamos luchando por integrar toda la diversidad que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y que es una parte, pues, natural del ser humano que de repente no sepamos cómo acomodar las diferencias. También es importante tener la claridad de que al final, pues, en estas cuestiones, ¿no? Y hablando específicamente del síndrome de Down, pues son simplemente características como las que nosotros tenemos y que mientras más nos adecuemos nosotros, ¿no? A esta parte, porque luego hablamos de adecuar el mundo como para las diferencias y en realidad somos nosotros los que nos tenemos que adecuar también y exacto. entender nuestras propias diferencias, que yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta, y entender que esta cuestión, pues al final, afortunadamente ha avanzado muchísimo y que el pronóstico y la calidad de vida que puede tener una persona con síndrome de Down puede ser
igual que la de cualquiera, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy importante. María José, algo que nos quieras dejar para cerrar. Eh, Pues más que nada, muchas gracias por la invitación y pues que todos hagamos la diferencia, ¿no? Es importante que fomentemos información veraz, información Ujú. actualizada, que no caigamos en esto de difundir mitos, porque pues las consecuencias para las familias y las personas con síndrome son muy importantes. Entonces yo creo que el cambio lo hacemos todos y pues ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, María José. Fue un gusto platicar hoy contigo. Por acá hay otros comentarios de felicitaciones. Por aquí hay uno que dice que te dejan un mensaje de la mejor pediatra y un abrazo a la doctora. Muchas gracias. Carlos agradece que le contestamos su pregunta y que nota el cambio y que siente que está yendo por buen camino, ¿no? Que lo está Qué haciendo bueno. bien. Entonces, bueno, pues sí, un gusto tenerte en este espacio y platicar contigo. Muchas gracias a todos. Gracias, aquí más agradecimientos, que esperemos que la gente entienda que todos somos seres iguales, exacto. Y bueno, pues si nos quedamos con muy buena información, el live se va a quedar guardado en el IGTV para que lo puedan ver o mandárselo a alguien más. Y también les dejo los datos de María José para que cualquier duda la puedan contactar. Y si no, bueno, pues me mandan un mensajito y los pongo en contacto con ella con muchísimo gusto. Y sobre todo, bueno, pues pensar en este mensaje que nos deja de pues el cambio lo hacemos nosotros y la diferencia lo hacemos todos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo muy importante porque nadie estamos exentos de ninguna situación, ni de tampoco de vivir cierta discriminación a veces por cuestiones distintas. Entonces yo creo que esto es algo que debemos de estar trabajando como con más conciencia. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos los que se conectaron. Bueno, los mensajes siguen siendo bravo, gracias, muy interesante, felicidades. Muchísimas gracias, María José. Un gusto tenerte aquí y platicar por este medio. Cualquier cosa, pues les dejamos aquí los datos. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Bye.